Bueno, perfecto. Comencemos. Sí, vamos a ir un poquito rápido, ¿sí? Porque tenemos menos de las 2 horas que había planeado. Entonces, básicamente bueno, mi nombre sí es Guillermo Oviedo, y básicamente lo que vamos a hacer hoy, tenía planificado hacer, era explicarles un poco lo que es la discapacidad intelectual y algunos programas que tenemos, que estamos desarrollando para personas con discapacidad intelectual, ¿sí? Pero básicamente lo que vamos, más o menos, un- una idea de lo que vamos a ir viendo. Primero, aclarar un poco a veces conceptos y definiciones que a veces no están demasiado claros, que llevan a confusión. Y luego vamos a hablar sobre la actividad física, sedentarismo, niveles de actividad física en las personas con discapacidad intelectual. Vamos a ver algunos test, ¿sí? de valoración de la condición física para la salud, ¿sí? Que no es la condición física para el alto rendimiento, ¿sí? O para el rendimiento, sino que es para la salud. Y les mostraré algunos programas que estamos llevando a cabo, que tenemos actualmente en funcionamiento, que están financiados por el Ministerio, y algún otro que estuvo financiado por la Unión Europea, ¿sí? Entonces, aquí tienen estos conceptos, ¿sí? Lo que serían deficiencia, discapacidad y minusvalía, ¿sí? Recuerden que la deficiencia básicamente es cuando hay una pérdida dentro de la normalidad, de la estructura y la función de una persona. Esa pérdida de normalidad sí puede ser fisiológica, puede ser anatómica, puede ser psicológica también, y eso puede ser que esa deficiencia viene ya desde el nacimiento, o sea, desde la formación del feto, obviamente, si la persona tiene algún problema después cuando nació, o si tiene algún accidente, todo eso puede provocar una deficiencia, por ejemplo, a nivel estructural o función anatómica, ¿no? Luego ya tenemos lo que sería la discapacidad, ¿sí? Que es la restricción o ausencia de una capacidad para realizar una actividad, ¿sí? Dentro de lo que sería normal para una persona. Y dentro de esas discapacidades pueden haber discapacidades de movilidad, de relación, o sea, o de conducta. También pueden haber problemas que generen una discapacidad de comunicación, ¿sí? Problemas para poder hablar, escuchar, interpretar lo que uno comunica o escucha. Y por otro lado, tenemos lo que se denomina minusvalía, ¿sí? Pero esto ya es lo que genera, la minusvalía genera una situación de desventaja, ¿no? Para esa persona que tiene una discapacidad. Y esa minusvalía indica que tiene unos impedimentos para desarrollar unos roles determinados que son considerados normales en una persona que no tiene discapacidad. Esa minusvalía pueden ser de orientación, de independencia física, de movilidad, ¿sí? Las actividades que realiza, o sea, los trabajos que realiza pueden estar afectados. También la minusvalía puede afectar la integración social de esas personas. Entonces, recuerden estos conceptos, lo que es deficiencia, lo que es discapacidad y lo que es minusvalía. Y normalmente, a nivel administrativo, ¿sí? A estas personas, eh, lo que se les reconoce es el grado de minusvalía que pueden llegar a tener. Obviamente, dentro de esos grados de minusvalía entran toda la parte anatómica, funcional, sensorial. Eso se evalúa. Normalmente son especialistas que evalúan eso. Luego, dentro de lo que tenemos lo que sería la discapacidad propiamente dicha, ¿sí? Vean que tenemos estas anomalías, ¿sí? A nivel del aparato locomotor, y también tenemos anomalías que pueden ser a nivel del sistema nervioso central. Pueden estar causadas también por mal funcionamiento del sistema muscular y problemas también a nivel de los huesos. Todo esto puede ser, como comentábamos antes, derivadas de esas deficiencias que pueden haber sido generadas cuando la persona estaba en el útero de la madre, cuando nació, o si tuvo un accidente cuando ya era grande.
Luego tenemos la discapacidad intelectual, ¿sí? Esta discapacidad intelectual ya está hablando de que hay un problema en el funcionamiento mental de esa persona, ¿sí? Y luego tenemos la discapacidad sensorial. Aquí ya es cuando tenemos personas con alguna discapacidad visual, discapacidades auditivas, problemas en el lenguaje, pero céntrense un poquito aquí en lo que sería esa discapacidad intelectual, ¿sí? Estamos hablando de aquí ya hay un problema a nivel de lo que sería el coeficiente intelectual de la persona, ¿no? Entonces, entrando en eso, si vamos entrando ya en lo que sería la discapacidad intelectual, eh, tenía un vídeo para mostrarles, a ver si esto me deja. Después del vídeo quiero que ustedes comenten un poquito. A ver si esto me permitirá mostrar la pantalla. Bueno, y quiero que esto... ¿están viendo El cazo. Hola, ¿hay alguien por ahí? No, no se está viendo. Se ve la pantalla de lo que es la presentación del vídeo. Ok, a ver. O sea, sí, pero De Lorenzo. ahora sí que lo ven al vídeo. No, solo se escucha. Jolín. Vuelve a compartir pantalla, entonces cuando compartes pantalla te aparecen las diferentes ventanas que tú tienes abiertas en tu portátil. Sí, ¿Cuál? ¿No? sí, voy a volver acá. En teoría, aquí. Sí, ¿no? Así. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada.
Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. Molt bé. A ver. Bien, voy a ver si puedo volver. Bien. A ver, ¿qué opinan ustedes de este caso? De esta situación de Lorenzo. A ver si alguno se anima a hablar. ¿Quién está? Pan, Frank, Dani, Ana, Cristian. Bueno, a ver, que yo creo que al final todos tenemos nuestros casos, ¿no? Como dice el vídeo, que algunos se notan más, otros menos, otros están más guardados, pero al final tenemos que ser un poco empáticos y darnos cuenta de que aunque algunos tengan una discapacidad, todos somos discapacitados en algo, nos tienen que ayudar. Entonces creo que es a partir de ahí donde tenemos que ayudarnos entre todos. Muy bien, ¿no? ¿Qué opinas, Frank? ¿Cuál es tu opinión? Que lo ha dicho perfecto. O sea, no añadiría nada más. Lo ha dicho muy bien, Erika. Gracias, Fran. Sí, o sea, aparte en estas situaciones, estas personas, si tienen esto, lo que estábamos comentando antes, hay un problema también, no es un problema, hay una discapacidad a nivel intelectual y muchas veces si tienen esos soportes necesarios, como en el caso de él, que aparece esta persona que lo ayuda y le brinda los soportes que son necesarios, especializados para esas situaciones, las personas por lo general pueden desarrollar una vida normal, ¿sí? Obviamente dentro de la normalidad que pueden llegar a tener ellos. Pero hay muchas cualidades que ellos tienen que con un poco de ayuda las pueden explotar. Pero bueno, eso necesita, y ya lo veremos, de unos soportes, de unas personas que están para poder ayudar y mejorar esas cualidades. Entonces, por otro lado, a ver si esto funciona o no. A ver, aquí tenemos ya lo que sería la definición de lo que es la discapacidad intelectual. Y vean que la discapacidad intelectual está definida básicamente por lo que sería la función intelectual y el comportamiento de la persona. Cuando estamos hablando de lo que sería la función intelectual, estamos hablando sobre todo de lo que sería
la inteligencia de la persona, ¿sí? O sea, la capacidad mental. La capacidad mental, por ejemplo, para aprender cosas, para razonar, para cuando tenemos algún problema, encontrar la solución para ese problema, ¿sí? El pensamiento abstracto. Hay muchas situaciones donde el pensamiento abstracto juega roles importantes y en el caso de las personas que tienen una discapacidad intelectual, tienen dificultades en este sentido, ¿sí? Luego tenemos lo que sería el comportamiento adaptativo. El comportamiento adaptativo, obviamente, uno se comporta dependiendo la situación, ¿sí? Muchas veces, aunque a veces lo veo en las aulas, ¿no? Por ejemplo, en un campo de fútbol, la gente se comporta de una forma y cuando está en el aula se comporta de otra. ¿Sí? O cuando está en una reunión social se comporta de otra forma. Cuando ustedes salen de fiesta ahí en Mataró, que hay muy buenos lugares para salir de fiesta por lo que vi en las noticias, se comportan de otra forma. ¿Sí? Entonces van adaptando el comportamiento según la situación. Entonces, dentro de lo que es el comportamiento, tenemos habilidades sociales y también tenemos habilidades prácticas, ¿sí? Dentro de estas habilidades sociales están lo que sería la responsabilidad social de una persona, ¿no? O sea, saber cómo comportarse, eh, poder ser capaz de incrementar la autoestima, de quererse a uno mismo, saber comportarse a nivel social y qué es lo bueno para la sociedad. Por ejemplo, cuando ustedes van por ahí, saben que está bien no ir tirando basura o papel, por ejemplo, por las calles. Saben lo que son las leyes y respetan las leyes, ¿sí? Si hay un semáforo en rojo y ustedes van en coche o en moto, pararán, ¿sí? No se lo saltan. Eso es parte de lo que sería el comportamiento social. Y después tenemos las habilidades prácticas, ¿sí? En eso ya tenemos, por ejemplo, cuando nos duchamos, cuando nos lavamos los dientes, eh, hacemos uso de los sistemas de salud para mantenernos saludables, hacemos actividad física, sabemos utilizar lo que es el transporte público, sabemos armar rutinas, planificamos las actividades de la vida diaria, sabemos utilizar el dinero, sabemos lo que significa ganar, perder dinero, ¿sí? Sabemos utilizar un teléfono. O sea, esas son habilidades prácticas. Y en el caso de estas personas, tienen dificultad en esas habilidades prácticas. Es lo que se llama lo que sería adaptar el comportamiento a la situación real. Y a eso sumado, ¿sí? Lo que sería el coeficiente intelectual que está reducido. Recuerden que para que exista una discapacidad intelectual, esa discapacidad intelectual tiene que aparecer antes de los 22 años, ¿sí? Si una persona, ¿por qué los 22 años? Porque normalmente el sistema nervioso central, todo lo que es el cerebro, la materia gris, parte del cerebelo, todo esto, por lo general, en casi todas las personas, hasta los 21 o 22 años, termina ya de desarrollarse, ¿sí? Entonces, para que exista esta discapacidad intelectual, esos problemas a nivel de funcionamiento y de comportamiento tienen que aparecer antes, ser detectados antes de los 22 años. Entonces, ahí sí que pues, podemos estar hablando de discapacidad intelectual. Dentro de los conceptos, ¿sí? De lo que sería la discapacidad intelectual, tenemos aquí, ¿sí? La función intelectual. Hay distintos test para poder evaluar el coeficiente intelectual de una persona. Normalmente estos test los pasan los psicólogos, ¿sí? Son psicólogos especialistas que los hacen. Y determinan que el coeficiente intelectual de una persona, para que podamos decir que tiene discapacidad intelectual, debería estar por debajo de 70 puntos. Una persona que está por encima, bueno, tiene un coeficiente intelectual un poco por debajo de lo normal, pero no se considera como una discapacidad intelectual. Luego ya tenemos alteraciones de la conducta, lo que comentábamos antes, y aquí tenemos a nivel de socialización, tienen dificultades para socializarse, o como veíamos en
a Lorenzo, también por sus características específicas, había gente que no lo aceptaba, ¿sí? También por el comportamiento, muchas veces, obviamente derivados de la función cognitiva, tienen comportamientos que no son los comportamientos de una persona sin discapacidad, ¿sí? Muchas veces la discapacidad intelectual también viene acompañada de alguna discapacidad física, algún problema físico, ¿sí? Estas personas, como decíamos antes y veíamos, Lorenzo no era autónomo y hasta que llegó esta persona y lo ayudó, ¿sí? O sea que son muy importantes los soportes que tengan estas personas para poder vivir de manera autónoma, ¿sí? Son importantes los soportes. En muchos casos hay, por ejemplo, en las YARS, donde cuando son adultos, muchos de ellos viven en edificios o pisos protegidos, donde comparten el piso entre 2, 3 compañeros, pero todos los días, en cada planta de esos edificios, hay una persona que se encarga de controlar que no les haga falta nada, que está funcionando todo bien dentro de sus casas, de solucionar si hay problemas o no, ¿sí? Entonces, son necesarios esos soportes para que ellos tengan la mayor autonomía posible. Y recuerden que siempre esta discapacidad intelectual está detectada antes de los 22 años, ¿sí? Con respecto a lo que sería el coeficiente intelectual, también hay una clasificación que va de 50 a 69 puntos en los test que se hacen, y es donde se encuentra la mayoría de las personas que tienen discapacidad intelectual. ¿Sí? Es una discapacidad intelectual leve. Luego ya tenemos personas con discapacidad intelectual moderada, grave y profunda, ¿sí? En el caso de las personas con una discapacidad intelectual profunda, los programas de actividad física son más del tipo 1 a 1, ¿sí? Por lo general ya son fisioterapeutas los que se encargan de las actividades motoras de estas personas. En cambio, cuando tenemos personas con discapacidad intelectual leve, moderada, grave, por lo general se pueden mover, por lo general entienden las actividades que estamos planteando. Entonces podemos llegar a trabajar en grupo. Pero en el caso de las personas que tienen una discapacidad intelectual profunda, el trabajo ya es 1 a 1, ¿sí? Las causas de la discapacidad intelectual, ¿sí? Aquí tenemos factores que son prenatales, perinatales y postnatales. De carácter, ¿sí? Pueden ser educativos, conductuales, sociales o biomédicos. Normalmente estos tienen que ver con el comportamiento, sobre todo. Muchas veces los problemas se dan porque no hay suficiente educación por parte de los padres o por parte del círculo que rodea a los padres, o no hay cuidados biomédicos, o no hay cuidados médicos, ¿sí? O la conducta, son conductas riesgosas por parte de los padres. Eso también puede llevar a que el bebé, a que el feto, ¿sí? Ya cuando empieza a crecer, sufra de algunas consecuencias. ¿Sí? Por ejemplo, si los padres usan drogas o si los padres utilizan alcohol, o si están en un medio en un medio social o educativo que para esas zonas está bien, por más que la mamá esté embarazada, que los padres salgan de fiesta, usen sustancias que no deberían, y todo eso obviamente afectará a ese feto, ¿sí? Entonces, esto puede afectar al sistema nervioso y sobre todo al cerebro de ese feto que se está formando, que son los factores prenatales. Luego ya tenemos factores perinatales, que normalmente son factores que van desde la semana 28 de gestación hasta la semana siguiente del parto. ¿Sí? Son factores que pueden darse antes de que nazca o en el momento del nacimiento. Puede ser que haya
ha habido problemas en el parto, le haya faltado oxígeno, por ejemplo, al bebé cuando estuvo naciendo. ¿Sí? Todo esto puede llevar a problemas neurológicos, ¿sí? Problemas que afecten al sistema nervioso central. Y luego ya cuando tenemos los factores postnatales, ¿sí? Ya pueden ser cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de accidente que pueda llegar a ocasionar un daño en el sistema nervioso central que afecte al coeficiente intelectual. Entonces todos estos factores, ¿sí? Son los que irán a provocar esta discapacidad intelectual, ¿sí? Es lo que se llama la etiología de la discapacidad intelectual. Luego tenemos cómo hacemos nosotros, ¿sí? Para interpretar y para ayudar a una persona que tiene una discapacidad intelectual. Por un lado tenemos esta figura, ¿sí? Que es el modelo del funcionamiento humano, se llama, donde tenemos una serie de inputs, ¿sí? Y de resultados. Todos nosotros, como personas, dentro de lo que sería la función humana, tenemos una capacidad intelectual. Tenemos habilidades adaptativas, ¿sí? Según la situación, hacemos uso de unas habilidades u otras. Tenemos salud, más o menos, ¿sí? Participamos en distintas actividades. Ustedes hoy están participando en un máster. Y también nos movemos de un contexto, ¿sí? Que ese contexto puede ser la familia, puede ser lo que está sucediendo en la facultad, puede suceder el contexto que está, donde está Mataró, por ejemplo, donde está Barcelona, donde está Cataluña insertada, ¿sí? Todo eso son los factores ambientales también. Y todo eso forma parte de nuestra función humana, ¿sí? Y luego tenemos lo que serían los resultados. Obviamente, para que haya un estatus socioeconómico, para que haya una buena salud y para que haya un estado de bienestar, ¿sí? Tienen que haber unos sistemas de soporte. Porque yo puedo ser la persona más inteligente del mundo en potencia, pero si no he recibido la educación necesaria, o sea, si no estaban estos sistemas de soporte que me daban la educación que yo necesito para poder explotar esta inteligencia que tengo, yo no voy a poder llegar a tener un estatus socioeconómico bueno. Si mi salud era buena, pero mi sistema sanitario era pésimo, mi salud tampoco será buena al final. ¿Sí? Si todo esto era bueno, pero mis sistemas de soportes eran malos, tampoco voy a tener un estado de bienestar general. ¿Sí? Entonces, en las personas con discapacidad intelectual, estos sistemas de soporte, si ya en nosotros son importantes, en ellos aún más. ¿Sí? Porque ellos con todos estos sistemas de soporte y saber educarlos a ellos, poder hacer uso al máximo de las capacidades cognitivas que puedan tener, de las habilidades que puedan tener, la salud, invitarlos a que participen y ayudarlos en su contexto mediante estos soportes, harán que toda esta parte, ¿sí? Lo que serían los resultados de la función como persona, mejoren. Recuerden que esto es básicamente lo que tenemos a nivel español, ¿sí? Son los últimos datos del 2015, se realizaron. En España más o menos hay unas 270.000 personas, más o menos, con discapacidad intelectual. Son personas que han estado, digamos, diagnosticadas con la discapacidad intelectual, ¿sí? Pero se calcula que hay un 1% más o menos de personas que tienen una discapacidad intelectual, pero es tan leve, es borderline lo que se llama, que no están diagnosticadas. Dentro de lo que es el contexto catalán, aproximadamente unas 40.000 personas tienen discapacidad intelectual, ¿sí? Es una zona, son personas con las cuales, bueno, podemos implementar estos programas para mejorar la salud y la calidad de vida. Dentro, esto ya lo sabrán ustedes, los voy a pasar muy rápido. Acuérdense que dentro de lo que son
las distintas enfermedades o causas de muerte a nivel mundial, la inactividad física es muy importante. A nivel mundial, aproximadamente un 23% de adultos no son activos, y obviamente el mayor problema viene a nivel de adolescentes, porque si estos adolescentes no se acostumbran, no se habitúan a hacer actividad física, peor será el futuro. Cuando nosotros hacemos una actividad física, es importante, ¿sí?, tener en cuenta que también hay una variable, ¿sí?, que ya la veremos, que también es el comportamiento sedentario, ¿sí? Si ustedes a esto ya lo vieron, me avisan, ¿sí? Así lo paso rápido. Aquí lo más importante tener en cuenta en estas curvas, ¿sí?, en estas curvas estamos hablando de la probabilidad de muerte de una persona. Y vean que la probabilidad de muerte disminuye mucho, sobre todo cuando estamos en esta zona. Cuando nosotros pasamos de hacer nada de actividad física, incrementamos a aproximadamente unas 2 horas, 3 horas a la semana de actividad física moderada, ¿sí? Una persona sedentaria que empiece a hacer actividad física moderada, con que lo haga 3 horas a la semana, ¿sí?, ya puede, vean que el riesgo disminuye prácticamente un 20% de muerte, ¿sí? Y en esta otra gráfica, lo que ustedes pueden ver también es los años que uno puede ganar haciendo actividad física. Y también, lo que es la actividad física para la salud, no hace falta todos los días entrenar 3 horas a intensidades muy altas, ¿sí? Con que ustedes entrenen, en este caso, tenemos entre 2 y 3 horas, ¿sí?, de actividad física moderada a la semana, ya podemos ganar unos 2, 3 añitos más de vida, ¿sí? Y esto también está relacionado, eso lo verán si es que han visto temas de años de vida con discapacidad, también hará que ustedes podamos vivir más años y con menor discapacidad, disfrutar más de esos años que tenemos de vida. Las recomendaciones de actividad física según la OMS, lo paso rápido también. Acuérdense que tenemos recomendaciones para niños, adultos mayores. Los niños tienen que hacer actividad física 60 minutos todos los días. Los adultos tienen que hacer unos 150 minutos de actividad física moderada o 75 de actividad física vigorosa. Y los adultos mayores también actividad física igual que los adultos, pero aquí también hay que hacer trabajos de fuerza 2 o 3 veces a la semana. Algo interesante que se está empezando a estudiar ya hace unos 10 años más o menos, empezaron a incrementarse los estudios en lo que es el comportamiento sedentario, ¿sí? Porque de los efectos de la actividad física y cómo el ejercicio mejora nuestra salud, hay bastantes investigaciones. Lo que se está empezando a ver cada vez más es cómo el comportamiento sedentario afecta, cuáles son los efectos deleterios para nuestra salud de ese tipo de comportamiento. Entonces, según ustedes, ¿qué sería un comportamiento sedentario? A ver si anda Miriam o Frank por ahí, se animan a hablar. Disculpa, ¿puedes volver a hacer la pregunta? Sí. ¿Qué O sea, entienden ustedes por un comportamiento sedentario? así en términos generales, Ujú. pues, o sea, la inactividad física, o sea, no seguir una rutina de ejercicio físico o tener esos hábitos de vida que al final te lleven a lo que viene siendo el sedentarismo, pues estar sentado en todos los lados de, pues no salir de casa, no dar paseos, no sé, hacer, ¿no? Ujú. Y Frank, ¿qué opinas? Bueno, es eso. Lo dijo muy bien Jordi Bertrán, el profesor de flexibilidad, nos dijo que entrenásemos a la gente sedentaria con ejercicios no sedentarios, porque no puedes entrenar a una mujer que está 8 horas en el trabajo
y después está 4 horas en el sofá poniéndole ejercicios de estar sentado. Y eso, sobre todo para mí, un comportamiento sedentario es estar sentado muchas horas. Sí, como la palabra clave. Muy bien. Bien, entonces, todo lo que sería, gracias, Frank y Miriam. Aquí todo lo que sería el comportamiento sedentario, si ustedes pueden buscar este artículo, que es el primer artículo, que es desde el 2012, donde se aclara qué es el comportamiento sedentario. Y básicamente hay diferencias, ¿sí?, entre lo que sería una persona sedentaria y lo que sería la inactividad física. Por un lado, el comportamiento sedentario está clasificado como aquellos comportamientos donde el gasto metabólico, ¿sí?, es menor o igual a 1,5 METs. Siempre que nosotros estemos sentados o reclinados, como podemos estar ahora en nuestras sillas, o si estamos acostados, ¿sí?, sentados, reclinados o acostados. Y el gasto metabólico es menor a 1,5 METs. Acuérdense que nosotros cuando estamos durmiendo, por ejemplo, para poder vivir, el gasto metabólico es 1 MET. ¿Sí? Entonces, cualquier actividad que nosotros hagamos que no pase de 1,5 METs si estamos sentados, reclinados o acostados, se denomina comportamiento sedentario. ¿Sí? Entonces, todos esos comportamientos, vean que también, por ejemplo, cuando ustedes van en el bus, cuando ustedes van en el coche a sus trabajos, cuando están a la noche mirando alguna serie, todas esas actividades entran dentro de lo que sería comportamientos sedentarios. ¿Por qué? Porque están sentados o están recostados y el gasto metabólico es menor a 1,5 METs. Entonces, eso es lo que se denomina comportamiento sedentario, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos dentro del comportamiento sedentario, también lo podemos dividir en el tiempo total que uno está en actividades sedentarias, periodos en actividades sedentarias, y luego tenemos las interrupciones de esos periodos sedentarios. Por ejemplo, si ahora ustedes están sentados, se levantan y empiezan a hacer un par de sentadillas o empiezan a caminar, están rompiendo este periodo sedentario. ¿Sí? Es lo que denominamos un break del periodo sedentario. Nosotros a eso, con los chicos con discapacidad intelectual, y también se puede utilizar, ¿no?, con personas sin discapacidad, lo evaluamos con acelerómetros. Entonces vean, todas las actividades que están por debajo, ¿sí? El acelerómetro al final es un sistema parecido al que ustedes utilizan con los relojes inteligentes, que detecta aceleraciones. Entonces, con ese sistema, esas aceleraciones nos indican si el gasto metabólico de esa actividad, por ejemplo, estas que tenemos aquí abajo, el gasto metabólico está por debajo de 1,5. Entonces, todas estas actividades entrarían dentro de lo que es un comportamiento sedentario. Luego tenemos las actividades que ya rompen el comportamiento sedentario, ¿sí?, que son actividades ligeras, de 1,5 hasta 3 METs, y luego ya tenemos actividades físicas moderadas o vigorosas por aquí arriba, ¿sí? Entonces vean, todo esto es tiempo en sedentario. Aquí tenemos un periodo de tiempo en sedentario. Vean que después de este periodo viene un break de ese periodo sedentario, ¿sí? Aquí tenemos un periodo sedentario, aquí tenemos otro break. Aquí tenemos un periodo en sedentario, aquí tenemos otro break, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? La cantidad de veces que nosotros rompemos esos periodos en sedentario, eso también afecta y se está demostrando cada vez más que es bueno romper con cierta frecuencia esos periodos en sedentario, que es bueno para la salud. Entonces aquí tenemos esas variables, lo que ustedes comentaban antes también, lo que es la actividad física y el comportamiento sedentario. Puede ser que una persona sea
inactiva y que no sea sedentaria. O sea, inactiva quiere decir que hace actividad física, pero no cumple con, con lo que dice la OMS de actividad física para impactar sobre la salud. O sea, hace actividad física, pero no llega a los 150 minutos a la semana, por ejemplo. Si yo hago 100 minutos de actividad física, no soy sedentario, soy inactivo, digamos. ¿Sí? Una persona sedentaria prácticamente no hace nada. Luego tenemos aquí personas sedentarias, o sea, estas personas, pero también son activas. ¿Sí? O sea, es lo que decían antes ustedes, una persona que se pasa todo el día trabajando o con un ordenador sentada, pero va al gimnasio, ¿sí? O sale a correr y cumple con los 150 minutos estos que recomienda la OMS. ¿Sí? Luego tenemos una persona que es activa, cumple con lo que dice la OMS, y aparte todo el día está moviéndose, se sienta, está 5 minutos, 7 minutos sentada, se vuelve a levantar, ¿sí? Entonces, prácticamente no tiene comportamiento sedentario. Y luego lo peor ya sería, ¿sí? Una persona que es sedentaria, o sea, que está todo el día sentada o acostada, y aparte no cumple con lo que dice la OMS. Entonces, vean que son variables que son independientes entre ellas. Bien, esto lo paso. Cuando hablamos ya sobre estas variables, específicamente en las personas con discapacidad intelectual, ¿sí? Nosotros hemos encontrado en algunos estudios que solo el 9% de ellos cumplen con las recomendaciones de la OMS. ¿Sí? Es un porcentaje muy bajo. ¿Sí? Antes estábamos hablando del 23% en los adultos sin discapacidad cumplían con esos requisitos. En los adultos con discapacidad intelectual estamos mal, ¿sí? Solamente el 9%, son muy pocos. Y el comportamiento sedentario en ellos, ¿sí? Ronda entre el 63 al 85%. O sea, de todo el día que ellos están despiertos, prácticamente un 85% o un 65% de ese tiempo, ellos están sentados o acostados o reclinados. ¿Mm? Y eso es también porque muchas veces no tienen esos soportes necesarios para hacer las actividades que deberían hacer para mantener una buena salud. En uno de los estudios que nosotros hemos realizado también, hemos visto, esto eran gente, algunos grupos que hacían, ustedes vean acá con azul, son los grupos activos, o sea que participaban en programas de actividad física dentro de los centros. En rojo eran chicos con discapacidad intelectual que no participaban en programas específicos. Y luego tenemos las personas sin discapacidad intelectual. ¿Sí? Entonces aquí cuando hablamos de las actividades físicas moderadas y vigorosas, estamos hablando de actividades que están por encima de los 3 METs de intensidad. Vean que los chicos que participaban en programas de actividad física más o menos tenían a la semana, realizaban los mismos minutos que las personas sin discapacidad intelectual. ¿Sí? Y obviamente aquellos grupos que no participaban en programas en los centros, el tiempo que le dedicaban a hacer actividad física moderada, que es la actividad física que impacta sobre la salud, era muy baja. Luego, cuando veíamos la actividad física ligera, ¿sí? Ya estamos hablando de actividad física que está por encima de 1,5 METs y hasta 3 METs, tanto los grupos activos con discapacidad intelectual como los inactivos con discapacidad intelectual hacían mucha menor cantidad de actividad física ligera que las personas sin discapacidad. ¿Sí? Esto también es importante, sobre todo en las personas con discapacidad intelectual, porque cada vez se está viendo más que una persona sedentaria, y como veíamos al principio, ¿sí? Con que empiece a hacer un poco de actividad física, por más que la actividad física sea ligera, ya está impactando de manera favorable sobre la salud. Lo peor de todo acá, ¿sí? Con este estudio, es que se ha visto, perdón, no sé por qué ahora, perdón, ahí. Lo peor de todo es que se vio que
el tiempo en sedentario, ¿sí? Vean que era similar también entre los grupos activos y los no activos, ¿sí? O sea, ¿qué pasaba? Aquí, por un lado, sí, mejoramos aumentamos la cantidad de actividad física moderada que hacen los grupos activos, pero no estaban diseñando alguna actividad, ¿sí? O de alguna manera explicarles a estas personas con discapacidad intelectual o diseñando estrategias para que reduzcan el tiempo en sedentario, ¿sí? Entonces, independientemente de que sean activos o inactivos, tenían mucho más tiempo en periodo sedentario que las personas sin discapacidad intelectual, ¿sí? Teniendo en cuenta, hay beneficios, ¿sí?, para las personas con discapacidad intelectual, pero también hay factores que limitan la participación de ellos en los distintos programas. Y vean ustedes que estos factores que limitan la participación son bastante similares a los factores de las personas sin discapacidad intelectual, ¿sí? O sea que tampoco hay que romperse la cabeza pensando qué será lo que está impidiendo que las personas con discapacidad intelectual hagan actividad física. Vean que aquí, por un lado, hay temas económicos, que eso también nos afecta a nosotros. Hay problemas en el transporte, también nos afecta. Algo que sí afecta aún más a ellos es que muchas veces en los gimnasios hay, por ejemplo, en los gimnasios, ¿sí?, hay opciones muy limitadas o nulas de clases o actividades que estén adaptadas para personas con discapacidad, ¿sí? A nivel de la comunidad, muchas veces se generan o se crean estos parques activos que son, por lo general, para personas sin discapacidad, sin tener en cuenta a aquellas personas que tienen algún tipo de dificultad o discapacidad. Entonces, esas personas no pueden hacer uso de esos parques saludables que a veces se diseñan, ¿sí? Muchas veces en los gimnasios o incluso en los propios centros no hay soportes adecuados que puedan individualizar y adaptar todas las actividades que se están realizando a cada una de esas personas que están participando o que trabajan en esos centros, ¿no? Y también la cantidad, o sea, la oferta de programas de actividad física suele ser bastante deficitario en el caso para poder incluir a las personas con discapacidad intelectual. Muchas veces ni siquiera hace falta crear nuevos programas, ¿sí? Solamente con tener en cuenta ciertas cosas, por ejemplo, cómo pueden llegar a hacer adaptaciones a las actividades que ustedes realizan, pero adaptaciones muy sencillas, todo esto puede llegar a ser inclusivo, ¿sí? O sea, que ellos también puedan participar sin ningún tipo de problema. Pero claro, para eso hay que pensar un poco y acordarse de esta gente, de ellos, ¿sí? En el adulto mayor, ¿sí?, el problema que tenemos también con las personas con discapacidad intelectual es que ellos, em, por características, por ejemplo, genéticas, como en el síndrome de Down o algunas otras características a nivel celular, sufren un envejecimiento precoz, ¿sí? O sea, en el síndrome de Down estamos hablando que a los 40, 45 años, ellos ya empiezan a tener síndromes, por ejemplo, empiezan a sufrir inicios de Alzheimer, cosas que en una persona sin discapacidad puede estar por encima de los 65 o 70 años. O en las personas con discapacidad intelectual, pero sin síndrome de Down, también a partir de los 50 años ya se detectan problemas a nivel muscular, problemas a nivel también cognitivo, que podemos encontrar en personas sin discapacidad intelectual, pero que tienen 75 años, 70 años, ¿sí? Entonces es también algo que hay que tener en cuenta cuando nosotros diseñamos programas para ellos, que si bien la edad cronológica es de 40 años, 45 años en un síndrome de Down, pero la edad biológica puede ser de alguien que tiene 65 años,
¿sí? O sea, hay que tener cuidado cuando diseñan esos programas ustedes. Aquí tenemos, solamente les quería mostrar, es un estudio donde analizaron cuáles son los facilitadores y las barreras que encuentran las personas con discapacidad intelectual para poder participar en programas de actividad física, ¿sí? Y obviamente, como en nosotros, ¿sí? Hay factores personales, hay factores psicológicos, hay factores sociales y hay factores físicos también, ¿sí? Por ejemplo, factores físicos, el tiempo, sí, a nosotros también. Si está lloviendo o está nublado o hace frío, no nos gusta salir afuera, o bueno, a la mayoría no nos gusta salir afuera a correr, ¿sí? También el tema del transporte. Muchas veces nos da un poco de pereza si tenemos que agarrar el bus y durante 30 minutos para ir al gimnasio. Muchas veces, muchas personas también dicen que no tienen tiempo para hacer actividad física, ¿sí? O sea que vean que estos factores son bastante parecidos a los factores que nos pueden afectar a nosotros a la hora de, los vemos como barreras para poder hacer actividad física, ¿sí? Entonces, por un lado, teniendo esto en cuenta, más todo el tema de sedentarismo, recuerden que todo esto nosotros tratamos de tenerlo en cuenta, de pensarlo, pero siempre para mejorar la salud de las personas con discapacidad intelectual. Y para mejorar la salud de las personas, siempre, cuando hablamos de la condición física, tenemos que realizar evaluaciones, ¿sí? Evaluaciones iniciales. Entonces, dentro de esas evaluaciones iniciales, estamos hablando siempre, acuérdense, la condición física relacionada a la salud, tenemos que evaluar de alguna manera la capacidad aeróbica, la composición corporal, la fuerza de las personas, ¿sí? El equilibrio, la flexibilidad. Entonces, estos componentes son los que solemos evaluar cuando nosotros aplicamos estos programas. Dentro de lo que serían las variables antropométricas, hay distintas formas de evaluar todo esto, ¿sí? Aquí solamente les estoy poniendo algunas que son bastante sencillas de poder evaluar. Ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, medir el peso, la altura, determinar el índice de masa corporal, ¿sí? El perímetro de cintura-cadera, son evaluaciones bastante sencillas y económicas. Después, si tienen la posibilidad de evaluar la composición corporal, ¿sí? Ya sea mediante pliegues o si tienen alguna posibilidad de utilizar una balanza con bioimpedancia, o si tienen la posibilidad todavía, es más costoso, que es un DEXA, es un escáner, eso es mucho mejor, si podemos determinar con mayor exactitud los niveles de grasa, niveles de masa muscular, niveles de densidad mineral ósea. Aquí tenemos unas baterías que nosotros también utilizamos en personas con discapacidad intelectual, que son adultos o adultos mayores. Esta batería es para personas de 60 a 94 años sin discapacidad intelectual, ¿sí? Pero por las características específicas de esta población, nosotros las podemos usar, y de hecho las usamos, muchas de estas, en adultos y adultos mayores con discapacidad intelectual, ¿sí? Seguramente ustedes ya los conocen a muchos de estos test, levantarse, sentarse y levantarse de una silla durante 30 segundos, flexo-extensión de miembros superiores, el test de los 6 minutos, en el lugar realizar pasos durante 2 minutos, el sit and reach, flexibilidad. Este también lo vamos a ver, que es el timer up and go. Otros test que se están empezando a utilizar y se está buscando de validarlos también es el SPPB, es el Short Physical Fitness Test. Y tenemos, vean que hay estas variables, son las que se miden. Tenemos la evaluación del equilibrio, esto vendría a ser equilibrio dinámico, y aquí estamos evaluando la fuerza. Y de acuerdo a los resultados de ese test, podemos determinar también cómo se encuentra esa persona y si es una persona frágil, prefrágil. Si es una persona frágil, prefrágil, hay que tener cuidado, porque también son personas que pueden sufrir alguna caída
y alguna lesión. Dentro de lo que es la flexibilidad, utilizamos mucho este test para ver cómo está la articulación escapulohumeral, que es el back scratch test. Luego utilizamos el Adapted Sit and Reach Test, que es con la persona sentada en una silla. La valoración del equilibrio, este es el equilibrio dinámico, donde la persona está sentada, como vemos acá, tiene que caminar, dar la vuelta y volver a sentarse, ¿sí? Y este test puede ser de 3 metros o de 9 metros. En las personas con discapacidad intelectual está validado el test de los 9 metros. ¿Sí? O sea, la persona se sienta, camina 9 metros y vuelve, ¿sí? Y se controla el tiempo que demora en hacerlo. Otro test que utilizamos también para el equilibrio dinámico es el test de la barra de Gesell. No sé si ustedes lo habrán hecho alguna vez. Digamos, este es el test y la barra normal que se utiliza mucho en niños, adolescentes, para valorar el equilibrio dinámico. En los adultos con discapacidad intelectual, claro, subirlos a estas barras les daba miedo, ¿sí? Por más que la barra, vean que la altura es solamente 12 centímetros, ¿sí? En muchos casos de ellos no querían subirse, tenían miedo de caerse. También al tener que hacerlo descalzo, le causaba mucho dolor en los pies. Entonces lo que se hizo es dibujar la barra en el suelo y que hagan el test en el suelo, ¿sí? O sea que se adaptó un instrumento de medición para que ellos puedan hacerlo. Es lo que por lo general también hacemos. Si vemos que un test es muy difícil de realizar, se buscan las adaptaciones. Obviamente se busca la adaptación y hay que hacer una evaluación, ¿sí? Para ver si ese test es fiable y es válido. También hacemos test de equilibrios estáticos, que esto también con personas sin discapacidad intelectual se utilizan, ¿sí? Estos test pueden tener una duración de 30 segundos, de 1 minuto, o el tiempo que la persona pueda estar sobre una pierna hasta que toca con la otra pierna el suelo, ¿sí? Hay distintas formas de hacerlo. También hacemos de otra forma, esto ya es un poquito más complejo, hay que tener una plataforma, puede ser una plataforma de fuerzas o una plataforma de presiones, donde nosotros lo que evaluamos aquí es el comportamiento del centro de presiones. Y el centro de presiones es, digamos, donde todas las fuerzas que esta persona está ejerciendo aquí con sus pies, todos los vectores de fuerza confluyen en un punto, y es donde se encuentra el centro de presión. Entonces, ese centro de presión, estos test duran más o menos, nosotros con ellos lo hacemos durante 1 minuto, ¿sí? Con ojos abiertos y como el caso de la foto, con los ojos cerrados. Entonces, durante ese minuto, ese centro de presión, debido a las oscilaciones del cuerpo, se va moviendo, ¿sí? Y dibuja esto que ven aquí. Entonces, dependiendo de la superficie que esto abarque, dependiendo la longitud, dependiendo qué tan desviado está de donde debería estar teóricamente el centro de presiones, ¿sí? Podemos determinar cómo está esa persona, qué tan bueno o qué tan malo o qué tan deficitario es el equilibrio estático. También lo que podemos ver, vean ustedes, que en esta persona la mayoría del apoyo se realiza sobre la pierna izquierda. Entonces, habría que buscar estrategias para reforzar aquella musculatura que puede estar más contraída y aquella que puede estar más relajada para desviar estas presiones y que se equiparen, ¿sí? Y eso también ayudaría a que el centro de presiones, en vez de estar tan a la izquierda como lo vemos acá, vaya un poco más hacia el centro. En los adultos mayores, en general, y sobre todo, en particular aquí, en las personas con discapacidad intelectual, son muy importantes, sobre todo por el tema de riesgo de caídas. Si uno de ellos, eso está estudiado, si uno de ellos sufre una caída, y sobre todo cuando tienen ya 40, 45 años para arriba,
Si sufren la caída, tienen un 50% de probabilidades de terminar en el hospital. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque ellos, digamos, los reflejos están disminuidos. La salud ósea, por haber estado menos estimulados, también tienen una densidad mineral ósea menor. Realizan menos actividad física. La mecánica, la biomecánica de la marcha de ellos también está afectada. Entonces, todo eso los pone en mayor riesgo de sufrir esas lesiones, ¿sí? Y si las sufren, tenemos unas chances de un 50% que si se caen tengan que ir al hospital. Y obviamente, si van al hospital hay un periodo de rehabilitación, un periodo que estarán en cama, un periodo en el cual no se moverán, y obviamente eso será todavía peor para la salud de ellos. Evaluamos la fuerza, ustedes conocerán, ¿sí? Dinamómetros para la fuerza isométrica. Tenemos también los test que hemos comentado antes de fuerza de brazos, ¿sí? En 30 segundos, sentarse y levantarse que pueden ser en 30 segundos, o el tiempo que demoren en realizar 5 repeticiones, o también hay otros test que en vez de que esto sea 30 segundos, son 15 segundos o 10 segundos. So, ustedes también pueden buscar bibliografía, artículos, y según cómo vean que está la persona, pueden aplicar uno u otro test, más corto o más largo. ¿Okay? También se utilizan para ver la fuerza, sobre todo en la zona superior, en el tronco superior, el balón medicinal. En el caso de los chicos estamos utilizando balones medicinales de 3 kilos y en el caso de las chicas utilizamos balones medicinales de 1 kilo. Y lo único que hacemos es, ¿no?, que coloquen el balón medicinal por encima de la cabeza y lo lancen. Y dependiendo de la distancia que alcanzan, podemos determinar qué tan bien o qué tan mal está la fuerza de estos chicos, la fuerza, la potencia. También hacemos, esto ya es más de laboratorio, pero ustedes ahí en Mataró también los tienen, estas posibilidades. Hacemos valoraciones de la condición física mediante análisis de gases. Yo creo que ustedes tuvieron alguna sesión, pero creo que era dedicada para deportistas, si no me equivoco. Entonces nosotros hacemos mediciones en cicloergómetro, también en caso, por ejemplo, esto ya sería más personas con lesión medular, sí que tenemos ergómetros de brazos. Y hoy en día también lo que estamos utilizando mucho, estamos empezando a utilizar y ver qué tan fiables son. Ustedes ven aquí que esta persona tiene en la pierna, tiene unos saturadores de oxígeno en las 2 piernas y aquí en el hombro también, para ver qué tan bien saturan, ¿sí?, qué tan buena es a nivel periférico la extracción de oxígeno cuando una persona realiza deporte, ¿sí? Porque obviamente cuando nosotros hacemos deporte, en teoría, si esta es la musculatura activa, aquí debería haber una mayor extracción de oxígeno que en esta zona del hombro, ¿sí?, que en el deltoides. Entonces, lo que determinamos con ese aparatito es la saturación de oxígeno de la hemoglobina, ¿sí? Si la hemoglobina o mioglobina está menos saturada, eso quiere decir que el músculo está utilizando más oxígeno. Si voy muy rápido y tienen dudas sobre lo que voy comentando, sí, me paran. Lo que pasa es que ahora voy un poco corriendo por el tema de hemos empezado tarde. Todo bien, todo bien. Bueno, Una pregunta. dime. ¿Es el NIRS lo que utilizáis? Sí, es un NIRS. ¿Y qué estáis mirando? Si hay algún tipo de diferencia entre personas sin discapacidad o con discapacidad. ¿O cómo? Sí, Vale. lo que pasa es que está bien como instrumento, pero digamos, cuando uno desatura o satura más o menos, perdón, también depende del flujo de sangre que llega a esa zona, ¿sí? Entonces, si llega más flujo, también llegará más hemoglobina con una buena saturación de oxígeno, por más que vos estés haciendo actividad física.
Si llega menos flujo, la desaturación será mayor. Entonces, cuando uno hace actividad física, claro, esa desaturación se da, mi pregunta sería, ¿se daría porque tu músculo está consumiendo mucho oxígeno? ¿O es porque está llegando poco flujo a ese músculo? Entonces, este instrumento está bien, pero tiene esa gran limitación, ¿sí? Porque al final la desaturación en esas áreas locales es muy dependiente del flujo que le llegue, la cantidad de sangre. Y el problema que tienen estos equipos es que no miden eso, no te dicen cuánta sangre está llegando a esa zona. Ya, sí, 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 cierto. Pero bueno, es una medida más y te puede dar una idea de qué tan bien o qué tan mal están extrayendo oxígeno esos músculos, siempre teniendo en cuenta que eso es dependiente del flujo, ¿sí? Después tenemos estos test de campo que ya los conocen ustedes, ¿sí? El STEP test, la prueba del escalón de Harvard, el 6-minute walking test, el test de la milla. Este es un test, estos dos tests, el 6-minute y el 10 y el test de los 10 metros incrementales, sí que se está usando en discapacidad intelectual. De hecho, nosotros sí que hemos publicado algún artículo donde hemos probado si era válido y si realmente las distancias y el consumo de oxígeno que determinábamos a partir del test de los 6 minutos tenía alguna relación con el consumo de oxígeno máximo que determinábamos en el laboratorio con las personas con discapacidad intelectual, y se ha visto que sí, que hay una relación bastante buena. Luego el test incremental de los 10 minutos, ¿sí? Es muy parecido al de 10 metros, perdón. Es muy parecido al yo-yo test, pero son velocidades más bajas, ¿sí? Pero sí que llegan a estos puntos de estas velocidades donde la persona empieza ya a trotar. Entonces este test está bien y se utiliza con discapacidad intelectual, pero claro, si ustedes trabajan ya con adultos mayores de discapacidad intelectual, es mejor hacerlo, por ejemplo, al test de los 6 minutos, si no tienen la posibilidad de hacerlo en un laboratorio, ¿sí? Cuando ustedes hacen actividad física con ellos, es igual que con las personas sin discapacidad intelectual, ¿sí? O sea, me refiero a cómo organizar los programas de actividad física, ¿sí? Hay que tener en cuenta la frecuencia, si lo hacemos 2 veces a la semana, 3 veces, una vez. Hay que tener en cuenta las intensidades, cuánto dura, si va a durar media hora, 45 minutos, qué ejercicios vamos a hacer, cuál va a ser el volumen de toda esa actividad que se va a implementar y cómo vamos a ir progresando. Otra cosa que es muy importante también es la estimación de la frecuencia cardíaca en las personas con discapacidad intelectual, ¿sí? Las ecuaciones que ustedes conocerán para personas sin discapacidad intelectual no sirven para las personas con discapacidad intelectual, ¿sí? Porque las personas con discapacidad intelectual tienen una característica, ¿sí? Que el cronotropismo de ellos, o sea, la frecuencia cardíaca, sobre todo cuando hacen ejercicio, está disminuida, ¿sí? Y sobre todo si trabajan con personas con síndrome de Down. Normalmente, cuando nosotros hacemos una actividad física, si para nosotros el costo energético es de 3 METs, para ellos es superior a 3 METs. Cualquier actividad física que ellos hagan, la intensidad, ¿sí? que pueden leer ustedes en los manuales para las personas y bla, 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 esa intensidad no sirve para ellos, ¿sí? Siempre la intensidad, si para mí es 3 METs, para él será 3,5, 4, 4,5. Siempre la intensidad en ellos, ¿sí? El costo energético para una misma actividad en ellos requerirá más energía. Y la frecuencia cardíaca, si la quieren calcular de manera teórica, acuérdense, no hagan servir las fórmulas que ustedes conocen, ¿sí? Las fórmulas, la más
aceptada y que más se aproxima en la persona con discapacidad intelectual es esta, ¿sí? Y si es síndrome de Down, todavía las frecuencias máximas son más bajas, ¿sí? Luego, siempre acuérdense, antes de programar hay que hacer las evaluaciones iniciales con ellos, hay que programar cuáles son los objetivos. Quiero que mejore la capacidad aeróbica, quiero que mejore la fuerza, quiero que mejore todo. Cuando nosotros hacemos los programas, acuérdense, en ellos, sobre todo necesitamos siempre un periodo de adaptación, de familiarización con el ejercicio. Si una persona sin discapacidad ya empleamos a veces una semana, 2 semanas para que empiecen a adaptarse, a conocer el ejercicio, en ellos por lo menos necesitamos un mes, ¿sí? Para que empiecen, para que sepan cómo se hace el ejercicio, conozcan el material, conozcan el centro, los conozcan a ustedes, para que tengan confianza en ustedes, ¿sí? Porque si ellos no tienen confianza al principio, la primera vez que los vean a ustedes, pues los verán como un poco como elementos extraños y muchos de ellos no confiarán en lo que ustedes están planteando o lo que quieran hacer. Sí, o sea que hay que ir mucho más lento. Lo que funciona bastante bien es trabajar como si fuesen espejos, ¿sí? Ustedes tienen que hacer las actividades juntos con ellos y que ellos los vean a ustedes haciendo esas actividades, esos ejercicios, ¿sí? Porque de esa manera ellos van a interpretar mejor. Acuérdense que hay un déficit cognitivo. Hemos estado hablando del pensamiento abstracto y que ustedes les expliquen cosas a ellos. Tal vez te dicen que sí, que lo han entendido, pero después no saben hacerlo al ejercicio. Por eso ellos tienen que verlos a ustedes y trabajar como si fuesen espejos, ¿sí? Obviamente, también el desarrollo del programa es mucho más lento, más pausado, lo que son las distintas fases, para ir controlando los volúmenes y las intensidades. Y hay que tener en cuenta también los materiales, que sean materiales que están adaptados. En uno de los programas que hemos implementado nosotros, ya verán alguna foto, hemos comprado unas bicicletas estáticas muy bonitas, muy chulas, nos dan muchos datos de vatios, de duraciones y bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa? Están diseñadas para personas que miden como mínimo 1,60. Y tenemos personas con síndrome de Down que miden 1,45 m, 1,50 m. ¿En qué pasaba? Las bicis, pues nos tiró abajo ese programa. ¿Qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que buscar a alguien para que nos adapte las bicis. ¿Sí? O sea, siempre antes de empezar programas hay que ver la población, controlar que el material realmente va a servir. Obviamente, la implementación y la evaluación. Antes y después de esos programas hay que evaluar, hay que ver cómo ha ido todo. Siempre acuérdense que cuando hacemos trabajos con ellos, tenemos en cuenta que queremos mejorar los niveles de actividad física, reducir el comportamiento sedentario. Estamos trabajando con personas con discapacidad intelectual a las cuales queremos mejorar la salud y la calidad de vida, ¿sí? No queremos campeones olímpicos. Lo que buscamos es salud y calidad de vida. Entonces siempre acuérdense que hay que utilizar el refuerzo positivo, ¿sí? Hay que incluir siempre al inicio, como bien comentaban ustedes también, adaptar las actividades, que sean actividades de intensidad moderada o baja. Hay que asegurarse que esa actividad de alguna manera sea agradable. Vean que son cosas que también son indicaciones que pueden ser para la población general también, ¿sí? Sean apropiadas para la edad. Algo interesante para que estos programas sean sostenibles, hay que tratar de que una vez que ustedes, o si es un proyecto, o si es una fundación que hace actividad, que va a hacer actividad física un periodo de tiempo en esos centros, que cuando ustedes se vayan, ese centro o esa comunidad sea capaz, ¿sí?, de seguir con el programa que ustedes habían empezado.
¿sí? O sea, darles las herramientas para que ellos, sin que estén ustedes, puedan seguir con esas actividades. Que sean sostenibles estos programas, es muy importante eso, porque si no ustedes estarán ahí un año y cuando se van, pues estas personas se quedan de nuevo sin hacer las actividades que deberían. En uno de los programas que hemos diseñado nosotros también, digamos, el objetivo principal era la mejora así, de la capacidad aeróbica, de la fuerza, el equilibrio, o sea, tratar de impactar sobre esos factores que tienen que ver con la condición física relacionada a la salud. Entonces, las medidas que nosotros hemos hecho en ese programa específico, hemos evaluado la composición corporal, hemos hecho pruebas de esfuerzo sobre cintas, hemos utilizado el test de los 6 minutos, hemos evaluado la fuerza de manera isométrica, tanto de miembros superiores como miembros inferiores, también hemos evaluado la potencia de piernas a través de los saltos, hemos evaluado la flexibilidad, hemos evaluado el equilibrio tanto dinámico como estático, también hemos evaluado lo que eran los niveles de actividad física y de sedentarismo utilizando estos aparatitos que son los acelerómetros. El programa básicamente que hemos utilizado era un programa de 3 fases, solamente eran 14 semanas y como a nosotros nos interesaba mucho la mejora en la capacidad aeróbica para tratar de influenciar sobre los riesgos cardiovasculares, hemos dedicado más tiempo al final a lo que era la actividad física de cardio. ¿Sí? Les paso esto. Entonces ustedes pueden ver acá que dentro de los minutos que se estuvieron trabajando, siempre esta primera semana era una semana de primer mes, pues esas 4 semanas eran periodos de familiarización para que ellos conozcan los ejercicios, puedan adaptarse. En ellos no es recomendable variar mucho los ejercicios porque se olvidan, ¿sí? Para que ellos puedan entender cómo se hace un ejercicio de manera adecuada. Solemos demorar más o menos una semana, ¿sí? Dependiendo obviamente del nivel de discapacidad intelectual que tenga, el nivel cognitivo. Pues no es como una persona, no, digamos, sin discapacidad, que ustedes le explican hoy el ejercicio y, bueno, en poco tiempo lo sabe hacer. A los 2 días le explican otro ejercicio. Claro, variar de esa manera en ellos no funciona, no va a servir, ¿sí? Porque no sabrán hacer el ejercicio. A partir del primer mes sí que ya empezamos con ellos a aumentar los volúmenes, ¿sí? En lo que era la parte aeróbica y de fuerza. Y obviamente, como las sesiones eran de 1 minuto, si aumentábamos tiempo acá, había que sacar un poco de tiempo de aquí. ¿Sí? Pero acá también lo que hacíamos era aumentar la dificultad de esos ejercicios, sobre todo los de equilibrio. Por un lado, íbamos jugando con las intensidades y por otro lado también íbamos jugando con la dificultad de los ejercicios. Básicamente, lo que hemos encontrado aquí dentro de todas las variables que se evaluaron, ¿sí? Solamente quería mostrarles las mejoras en los grupos que hacían actividad física. Han pasado de consumos relativos de 26 mililitros y medio, han pasado a unos casi 29 mililitros, 5. Y también hubo mejoras en lo que sería la presión arterial sistólica y la diastólica, ¿sí? Eso es bastante importante porque con una disminución en estas presiones también estamos impactando sobre el corazón, ¿sí? Porque con presiones menores nuestro corazón trabaja menos, necesita menos energía para poder hacer que todo el flujo sanguíneo se mantenga activo. En el programa que estamos desarrollando, estamos finalizando, a ver si esta pandemia nos permite ya terminar antes del verano. Es un proyecto que sí que estamos trabajando con discapacidad intelectual y adultos mayores, y aquí las personas son todas ya mayores de 45 años, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá.
En este programa lo que hacemos, obviamente, lo que habíamos hablado, en ellos hay limitaciones funcionales, físicas, el nivel cardiorrespiratorio es muy bajo, por lo general hay obesidad, la calidad de vida también es baja, puede haber grados de fragilidad, ¿sí? Los grados de fragilidad determinados, por ejemplo, con el SPPB. Y obviamente todo esto al final impacta sobre los costos, ¿sí? para el sistema sanitario. Entonces lo que se buscaba era, que buscamos es disminuir esos costos, mejorando la salud y la calidad de vida de los participantes. Entonces en el caso de este programa, es un programa que tiene una duración de 6 meses, son 72 sesiones de actividad física, ¿sí? Donde tenemos 3 grupos que hacen actividad física, hacen 2 programas distintos y hay otro grupo que es un grupo control. Las duraciones de las sesiones son de 90 minutos, ¿sí? Y 3 veces a la semana. Obviamente aquí siempre tenemos, ¿no? Las distintas fases de cómo vamos armando el programa. Hay una fase para reclutar a las personas, una fase donde hacemos los test iniciales. Vean que siempre acá hay un periodo de familiarización, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, para empezar a hacer los test con ellos, para que los puedan hacer bien, hemos estado trabajando un mes con ellos, yendo a los centros, haciendo simulaciones de los test, haciendo algunas sesiones para enseñarles cómo caminar, cómo andar en bici. Y a partir de ahí, cuando ya se veía que dominaban la técnica, recién podíamos empezar a hacer los test. Porque si uno con ellos los trae al laboratorio o a la universidad para hacer un test ese día, seguramente el test que hagan, los resultados serán mucho más bajos de lo que realmente podrían hacer, ¿sí? A partir de ahí, cuando teníamos los test iniciales y también obviamente podíamos descartar que habían problemas de salud, empezábamos con el programa. Sí, había una aleatorización y los dividíamos en grupos controles, grupos de sprint y grupos de entrenamiento combinado, bueno, un entrenamiento concurrente aeróbico. Aquí, bueno, esto ya vamos a hablar ahora, lo paso rápido a esto. Entonces les muestro para medir la fuerza, por ejemplo, en el caso de ellos, lo que estábamos utilizando eran sensores que seguramente ustedes conocerán. Son sensores de fuerza para ver la fuerza de los flexores y extensores de rodilla. También utilizamos dinamómetros electrónicos para ver la presión, la fuerza de prensión manual de manera isométrica. Utilizamos también lo que hayamos visto antes, las plataformas de presiones para determinar el equilibrio estático, analizando el centro de presiones, y obviamente también vemos dónde está apoyando más, dónde apoya menos, para saber dónde deberíamos trabajar más o menos en cada uno de ellos, ¿sí? Cada grupo muscular. Luego hacemos una evaluación del fitness, de la condición física, de la capacidad aeróbica. Ustedes a esto ya lo vieron también. En este caso específico, con personas mayores de 45 o 50 años, hemos optado por seguridad hacer las pruebas en cicloergómetro en vez de hacerlas en la cinta, ¿sí? Porque muchos de ellos nunca habían subido una cinta y cuando subían a la cinta costaba mucho que caminen, que la biomecánica de la caminata sea una biomecánica natural. Entonces eso, claro, lleva a errores en las mediciones. Entonces nosotros durante el mes que íbamos a los centros, teníamos las bicis en los centros porque montábamos como pequeños gimnasios en los centros. Ellos subían a las bicis y aprendían a pedalear. Y después recién podían venir al laboratorio para hacer las pruebas. Estos son los acelerómetros que les comentaba para medir la actividad física y tiempo en sedentario. Y todos ellos, todos los participantes, unos 80, ¿sí? Cada uno de ellos también le hemos dado unos relojes Polar para
controlar durante todo el año que dura el estudio cuánta actividad física hacen, cuánto tiempo duermen, cuánto tiempo están en actividades sedentarias. ¿Sí? Aparte los relojes también los tenemos sincronizados con unos... cuando vienen a hacer las sesiones están sincronizados con los pulsómetros y nosotros los pulsómetros también los registramos en un software, o sea, en vivo podemos ver qué intensidad están realizando cuando vienen a las sesiones. También lo que hacemos, y también hay algún artículo que hemos publicado al respecto, vemos lo que serían las valoraciones hemodinámicas. ¿Sí? O sea, hemodinámicas quiere decir, estamos viendo qué es lo que sucede latido a latido con las presiones arteriales de ellos. Estamos viendo también de manera, con este sistema, podemos determinar cuál es el gasto cardíaco de una persona cuando hace actividad física. Podemos determinar cuál es el volumen sistólico de esa persona mientras hace actividad física. También podemos determinar cuáles son las resistencias vasculares periféricas, ¿sí? O sea, qué tan bien está funcionando el árbol arterial. O sea, si esas arterias son más flexibles, menos flexibles, si son más rígidas o menos rígidas. Otras evaluaciones que también se hacen con personas con discapacidad intelectual. Esto también se puede hacer con personas sin discapacidad intelectual, ¿sí? Bueno, analizamos a nivel central qué es lo que está pasando con las arterias. ¿Cómo hacemos eso? Evaluamos lo que se llama la onda de pulso. La onda de pulso y la velocidad de la onda de pulso. ¿Sí? Cuando nuestro corazón se contrae, o sea, se produce una sístole, hay una eyección de sangre, ¿verdad? Y esa eyección de sangre hace que la presión suba. Cuando el corazón se relaja, la presión baja. Eso dibuja una onda de presión. Y de acuerdo a la figura de esa onda, podemos determinar un montón de cosas. Aparte, cuando la sangre sale de mi corazón hasta que llega aquí a mi pierna, a lo que sería la arteria femoral, ¿sí? Pasa un tiempo. Y cuánto se demora, el tiempo que se demora en llegar aquí, eso también depende de la rigidez, ¿sí? De lo que es la arteria aorta, la descendente de la aorta. Entonces, mediante la actividad física, nosotros, por los resultados preliminares que estamos viendo, estamos afectando de alguna forma lo que es la rigidez central. Y afectando esa rigidez central, también estamos liberando de carga a nuestro corazón. ¿Sí? O sea que nuestro corazón o el corazón de ellos es más eficiente. Esto es solamente una imagen, quería que vean. Cuando nosotros hacemos el análisis de la onda de pulso, ¿sí? Nosotros no solamente obtenemos los parámetros de la presión arterial braquial, ustedes la conocerán, sino que también obtenemos los parámetros de las presiones arteriales a nivel de aorta, que son mucho más importantes y representativos de futuras enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Con este sistema, de manera indirecta, podemos determinar esos valores a nivel de aorta. Y a partir de ahí tenemos otros índices, por ejemplo estos tres, que nos están dando información de qué tan rígida o qué tan elásticas son esas arterias, el árbol arterial. Esta es la onda de pulso que les comentaba yo, ¿sí? Cuando el corazón eyecta la sangre, la presión va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que se produce la diástole. ¿Sí? Aquí se produce la diástole, la presión empieza a bajar y aquí empieza a haber un llenado, ¿sí? A nivel de aurículas y luego la sístole del ventrículo. Luego lo que es la velocidad, como les había comentado antes, ¿sí? La medimos en la carótida, ponemos un sensor, ¿sí? Que es como un bolígrafo, lo ponemos en la carótida y ponemos un manguito en la pierna para que detecte los cambios de presión en la femoral, la arteria femoral. Entonces, el tiempo que la sangre demora en salir desde el corazón hasta llegar a la femoral, eso nos da la velocidad de la onda de pulso. Y en una arteria rígida, sana y bonita, como la que deben tener todos ustedes,
la velocidad es más baja, ¿sí? Porque la arteria puede dilatarse y relajarse. Si la arteria es rígida, como las personas mayores, ¿sí? Esa arteria, por acúmulo de distintas sustancias, se va haciendo cada vez más rígida y funciona como si fuese la tubería que ustedes pueden tener en casa, del agua. Entonces, ¿qué pasa? Si son rígidas, cada vez que el corazón eyecta la sangre viaja más rápido, ¿sí? Porque esas arterias no tienen posibilidad de dilatarse para hacer que el flujo sea un poquito más lento. Si la velocidad es más rápida, eso también afecta sobre los distintos, sobre las distintas ramificaciones de las arterias mayores, ¿sí? Aumentando las presiones y también aumentando el riesgo de sufrir enfermedad o accidentes cardiovasculares. Otra cosa que hacemos también con ecógrafos, medimos en la carótida, medimos lo que se llama el grosor de las paredes, íntima y media, ¿sí? Aquí es donde si nosotros tenemos células endoteliales, ¿sí? Y esas células endoteliales son las que están en contacto con la sangre. Si esas células endoteliales se enferman o se rompen o no funcionan bien, empieza a haber un acúmulo de sustancia en esta zona, ¿sí? Y empieza a aumentar este grosor entre las paredes de la íntima y la media de la arteria. Si eso va aumentando, obviamente aquí el flujo también empieza a ser mucho más rápido, porque estamos reduciendo el lumen de esta arteria. Si reducimos el lumen, nuestro corazón también necesita hacer más fuerza para que la sangre, toda la sangre que debería pasar, pueda pasar, ¿sí? Y eso al final afecta a nuestro corazón. Bien, esto también lo analizamos después cuando tenemos los vídeos con un ecógrafo, después con un software específico. Analizamos, vean lo que tenemos aquí en azul y lo que tenemos en rojo. Eso nos está dando las paredes de la íntima y la zona de la pared media de la arteria carótida. También analizamos a nivel de la braquial, como pueden ver aquí en estas imágenes, cómo funciona la arteria braquial. Esto lo voy a pasar un poco rápido porque vamos mal de tiempo. Aquí lo que evaluamos cuando ustedes provocan, por ejemplo, como vemos aquí, ¿sí? Una oclusión, ¿sí? Todos los vasos que están por debajo de esa oclusión están trabajando con poco oxígeno, no le está llegando el oxígeno necesario, no le está llegando los nutrientes necesarios a esas células. Esas células, claro, a medida que van oxidando, sustratos van generando algunas sustancias, ¿sí? Y esas sustancias, cuando se van acumulando, si no hay flujo, van provocando dilatación de las arterias que están en esta zona por debajo de la oclusión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo libero la oclusión, ¿sí? Al estar estas arterias dilatadas, la sangre que teníamos en la arteria braquial pasará con mayor velocidad a esta zona, ¿sí? Entonces, esa dilatación, esa fuerza y esa velocidad del flujo, al pasar por la arteria braquial, ¿sí? Ese flujo pasa con más velocidad y lo que hace es rascar, entre comillas, o raspar, entre comillas, las células endoteliales que tenemos aquí en la arteria braquial. Esas células endoteliales responden con la liberación de algunos productos químicos que hacen que la arteria braquial se dilate también, ¿sí? Entonces, que esta arteria braquial se dilate más o menos dependerá de lo que es la función endotelial, ¿sí? O dicho de otra manera, dependerá de qué tan bien o qué tan sanas estén las células del endotelio de esa arteria. Una persona sana, la función endotelial es buena. Entonces, cuando yo libero la oclusión,
como aquí hemos dicho que las arterias están dilatadas, pasa mucha sangre. El flujo aumenta. Como consecuencia, las células endoteliales que funcionan bien harán que la arteria se dilate. Una persona enferma, esta arteria no se dilatará mucho. Y eso también nos está diciendo que hay mayor rigidez, mayores problemas para nuestro corazón. ¿Sí? Aquí, a ver si puedo poner, si me deja, a ver, este vídeo. Aquí la persona, habíamos puesto ya, estaba ocluido, ¿sí? Entonces estamos esperando el tiempo porque son 5 minutos. Estos que ven acá. Primero hacemos 5 minutos basales, viendo cómo funciona la arteria. Luego ocluimos durante 5 minutos y luego liberamos la oclusión. ¿Sí? Aquí estamos ya en la fase final de oclusión. Aquí, en el ecógrafo, lo que vemos es el flujo. Y ahora vean que hay muy poquito flujo, casi nada. Porque por la braquial no pasa flujo porque abajo lo estamos ocluyendo a las arterias. Entonces no puede pasar sangre al resto del antebrazo. Luego cuando liberamos, ya van a ver qué es lo que sucede. Ups, jolín. ¿Por qué no me deja poner el vídeo? A ver, ahora. Vean aquí la onda. Ahora está Ahora en 10 segundos. en oclusión. Al minuto 8 vamos a liberar la oclusión. 2, 1. Miren. ¿Sí? Esto nos está diciendo que la velocidad del flujo está aumentando mucho. ¿Sí? Y acá nos está indicando la dilatación de esa arteria braquial. ¿Sí? Esto es normal y está bien que suceda. Vean que la dilatación cada vez va cayendo. A medida que el flujo va bajando su velocidad, la dilatación de la braquial también va cayendo. ¿Sí? Son formas de evaluar qué es lo que está sucediendo, cómo están, digamos, nuestras arterias. Otros test que hacemos con las personas con discapacidad intelectual, también hacemos test psicológicos. Esto es un test bastante sencillo, donde vemos, ustedes pueden ver los dibujitos antes de una sesión de actividad física y después de la sesión de actividad física. Antes de la sesión y después de la sesión, los cambios que hay. Antes de la sesión era mujer y después de la sesión era un chico. Llaman la atención estas. Pero bueno, esto ya lo analizan los psicólogos. ¿Sí? El programa que nosotros hacemos, ustedes lo pueden, ¿se acuerdan que habíamos hablado que hacíamos dos tipos de programas? Uno es el concurrente, donde hacemos actividad física en concurrente continuo. ¿Sí? Hacemos actividad física en 3 bloques. Cada sesión tiene 3 bloques. Y dependiendo en qué periodo o fase nos encontremos, es la duración y la intensidad del bloque. Entonces ellos tienen bloques continuos de 3 minutos al principio, de 5 minutos, después al final. En las últimas fases ya son bloques de 10 minutos cada uno de estos. Y entre cada bloque tenemos trabajos, ¿sí?, de fuerza y de equilibrio. Por otro lado, el grupo que hace trabajos de sprints, all out, o sea, al máximo que pueden, obviamente al máximo de ellos, que no es al máximo de cualquiera de ustedes, pero bueno, lo hacen lo más fuerte que pueden. Son periodos muy cortitos, entre 5 segundos, la duración de este periodo all out, ¿sí?, es de 5 segundos a 20 segundos. Y tenemos recuperaciones activas que suelen ser 3 veces el tiempo de trabajo o 2 veces el tiempo de trabajo. Por ejemplo, si el tiempo de trabajo es 5 segundos, la recuperación activa es de 15 segundos. En las últimas fases tenemos periodos de trabajo de 20 segundos y recuperaciones de 40 segundos. ¿Sí? Por eso esa relación 1-2. Entonces estamos viendo a ver qué sucede si esto provoca
mejoras mayores que un programa típico con bloques de trabajo continuo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos unos programas, no sé si me dejará ver el vídeo. Vean que todas estas personas son gente que tiene 45, 55 años, ¿sí? Pero la capacidad que tienen ellos o las dificultades, el gasto energético que tienen es muy similar a personas adultos mayores que tienen 65 o 70 años, ¿sí? Sin discapacidad intelectual. A ver este vídeo. A ver, ustedes ahí en el fondo pueden ver cómo hacen el trabajo en bicicletas. Este es cuando están empezando y era un trabajo mezclaban, creo que este es un grupo de sprint. Y bueno, al mismo tiempo, parte del grupo hacen trabajos de equilibrio, coordinación. Entonces, mientras un grupo está con el bloque de bicicletas, el otro hace trabajos de fuerza, de equilibrio, coordinación. Cuando el otro grupo termina el trabajo en bicis, este grupo que está aquí pasa a las bicis. Molt bé. Bueno. Y el último programa que quería mostrarles es un programa que ha estado financiado por la Unión Europea, donde estábamos trabajando con Irlanda, aquí en Barcelona, y trabajamos también con Alemania. Y era un programa en el cual se les explicaba a las personas, buscábamos personas con discapacidad intelectual leve, que les guste mucho el deporte. Entonces les explicaba a ellos, hemos armado un programa de actividades muy sencillas, muy bien pautado, para que ellos aprendan a hacer bien esos ejercicios, sepan cómo enseñarlos y después eran ellos los que iban a sus centros y aplicaban esos programas, ¿sí? Obviamente al principio siempre hubo un seguimiento por parte nuestra cuando ellos hacían las actividades, pero después ya eran ellos solos que seguían con esos programas. La idea de esto es lo que yo les decía al principio, que en los programas tiene que haber sostenibilidad, ¿sí? O sea, una vez que ustedes dejan esos centros o la universidad o el proyecto, lo que sea, ya no actúa más en los centros, hay que buscar la forma de que esos centros por sí mismos sean capaces de seguir con esos programas de actividad física. Había un pequeño vídeo también aquí, a ver si... ¿Ustedes están escuchando el audio de los vídeos o no? Cuando yo los pongo. Sí, sí. Ok. A ver si esto va o no. Aquí. Aquest projecte s'anomena Líders d'Activitat Física i està liderat per la Universitat del Trinity College de Dublín. És un projecte que està finançat per al programa de l'IT Health i dins del marc dels projectes de l'Horizon 2020. Aquest projecte el que pretén és empoderar les persones amb discapacitat intel·lectual, majors de 40 anys, i el que fa és que elles aprenguin una sèrie d'activitats que després puguin implementar en els seus centres on passen la major part del dia amb els companys que comparteixen totes les activitats dels centres. Bàsicament el que fa és que ells es converteixen en entrenadors i promotors de l'activitat física dels seus companys. A més, hi ha un professional de suport que sempre els ha acompanyat aquí a la seva formació, que allà els servirà també de suport per si algun moment es perden o no recorden alguna activitat, que els hi pugui facilitar també la seva tasca com a entrenadors. Bueno, los ejercicios que estamos realizando tienen una primera parte que es la entrada en calor, luego se hace un trabajo en sillas, de ahí pasamos a hacer trabajos aeróbicos, luego hacemos una parte que es más de danza y para que ellos socialicen entre ellos,
y al final de todo se hace una parte que es de relajación, que es la vuelta a la calma. Todos estos son ejercicios muy fáciles de hacer, que está todo bastante estructurado para que ellos el día de mañana sean capaces de continuar con el programa siendo ellos los guías en sus respectivos centros. Muy bien. Bien. Por otro lado, y esto no lo voy a poner a estos vídeos porque no hay tiempo, sí que con ellos también en una fase del programa nos enganchó, entre comillas, la pandemia, entonces hubo que modificar algunas cosas y también se diseñaron una serie de vídeos donde les explicábamos, por ejemplo, qué era el coronavirus, qué era la actividad física y les íbamos pasando también información de las actividades que había que hacer. Pero eran vídeos muy cortitos, muy sencillos, ¿sí? Con gráficas bastante sencillas, con letras muy claras, instrucciones muy precisas, ¿sí? Que es como hay que hacer para que ellos puedan leer o interpretar, ¿sí? No, con ellos hay que evitar terminología complicada o muy difícil de comprender, ¿sí? Y obviamente todos estos estudios sí trabaja mucha gente y bueno, hay un grupo bastante importante. Sin ellos tampoco sería posible hacer todas estas actividades, ¿sí? Molt bé. Hasta aquí termina. Esperen que voy a parar la grabación si es que soy capaz. A ver,